Y conmigo Rolando Mirones, él lidera un movimiento llamado de Refundación Torrijista, que, bueno, casi es el cuento de Pedrito y el Lobo. Tú venías diciendo que algo como esto iba a ocurrir más temprano que tarde. Rolando, bienvenido. Y esto obviamente va a ser un punto de inflexión realmente para toda la clase política, no solamente para el PRD, ¿no? Bueno, buenos días, Fernando, y a tu teleaudiencia, y gracias por la oportunidad. Mira, era lógico, esto que se vio en la Asamblea, para mí no fue ninguna sorpresa, y para el que está dentro del partido y viendo lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa. Yo creo que de ninguna manera podemos alegrarnos de que nuestra bancada se haya tenido que dividir, la bancada del partido. Yo creo que lo razonable y lo que quisiéramos hacia el futuro es que tengamos siempre bancadas que discutan las cosas, en las que se tomen en cuenta todas las posiciones, pero que finalmente se salga con una posición unificada. Pero así como no me gusta lo que pasó, porque se dividió la bancada, yo tengo que también decir que esto es producto de situaciones anteriores. Porque así como hoy se puede decir, bueno, pero es que ¿por qué se salieron 6 diputados de la línea de los demás? Bueno, ellos podrían decir, pero es que los demás se salieron por 5 años de la línea del partido, porque por 5 años durante el gobierno de Martinelli no hicieron oposición. Entonces yo creo que ya tenemos que olvidarnos de qué pasó anteriormente y de aquí en adelante pensar en que tenemos que ofrecerle a la población un PRD renovado, sí, y un PRD que pueda solucionar los problemas que le importan a la gente. Nosotros ya tenemos que darnos de peleas. Ya las peleas tienen que quedar atrás, unirnos después de que haya una elección transparente, unirnos detrás de una nueva dirigencia y echar hacia adelante. ¿Cuál crees tú que sean las consecuencias de esto que ocurrió? Es decir, ¿habrá revocatoria de mandato? ¿Habrá expulsiones? Ustedes que han sido críticos de este CEN, ¿auparán al CEN actual a que tome cartas en el asunto contra estas personas que no siguieron la línea del partido? Mira, yo no creo que eso es sano. Yo no creo que eso es sano porque de ninguna manera podemos decir que alguien puede lanzar la primera piedra. Porque, como te digo, también hay acusaciones de que la actual dirigencia durante 5 años estuvo cohabitando con el gobierno de Martinelli. Entonces, si nos vamos a poner en eso, una revocatoria de mandato, estas personas se van a defender y van a decir, fuimos a la Asamblea a escoger un presidente de la Asamblea, es un deber constitucional y nosotros votamos por un PRD. O sea, realmente yo creo que va a ser una discusión que no tiene sentido, no va a tener fin y van a haber acusaciones de lado y lado. Yo creo que nosotros tenemos que superar lo que ya ocurrió y tenemos que mirar hacia adelante. El PRD tiene un futuro que va a depender de lo que haga y yo creo que hay 2 cosas importantes en ese futuro. Nosotros, número 1, tenemos que ir a un congreso ordinario. La dirigencia actual ya ha hablado de eso, ya ha hablado de que se va a hacer un directorio el 12 de julio y ese directorio debe convocar al congreso ordinario que debe ser a más tardar en el primer cuatrimestre del año que viene. Eso para poder renovar nuestras autoridades. Vamos voto a voto. Vamos todos a buscar nuestros votos y que gane el mejor, punto. La pregunta es, ¿esto acelerará los tiempos de muchas cosas dentro del partido o crees que ese calendario se mantendrá? Yo creo que el calendario se debe mantener porque realizar un congreso ordinario no es cosa fácil y hay muchos eventos previos que se tienen que dar antes de la culminación con el congreso ordinario. Pero tenemos que buscar una dirigencia nueva, pero una dirigencia que esté fundamentada en el liderazgo. Y el liderazgo se gana caminando, hablando con la gente, viendo cuáles son sus necesidades y que gane el mejor. O sea, aquí no hay un problema de que no tenemos por qué temer que alguien compita. Vamos todos a competir y sencillamente el que tenga los votos que gane. Y cuando terminemos ese proceso, siempre y cuando sea un proceso transparente, en el que no haya clientelismo, en el que nadie meta la mano de manera siniestra. Siempre que lleguemos a esos resultados, todos debemos ubicarnos detrás de la dirigencia que gane para poder lanzar al país un PRD que realmente le responda a sus necesidades. Hay un gran perdedor que es Benicio Robinson, pero alguien habla de que el gran ganador de todo esto, a pesar de que no aparece en el escenario, es Martín Torrijos. No, yo creo que siempre se quieren personalizar las cosas. Cuando Refundación PRD inició, la gente decía que de repente yo estaba trabajando para Pérez Valladares, porque yo en algún momento cuando inicié mi carrera en el gobierno trabajé con Pérez Valladares. Después decía que era por Martín Torrijos,
porque yo había trabajado con Martín Torrijos. Después decía que era porque en algún tiempo yo trabajé con Medio Alemán, que yo trabajaba para Medio Alemán, y ninguna fue cierta. Pareciera que nadie puede aceptar que hay personas que trabajan por sí mismas y que eventualmente llegan a una madurez política y que no siguen a nadie. Y eso es lo que está pasando en el partido. Yo no creo que Martín Torrijos tiene nada que ver con lo que pasó. Yo le puedo ver más liderazgo, por ejemplo, a Pedro Miguel González, que sé que también le ha hecho... Sé que le ha hecho una oposición férrea a Benicio Robinson y sé que le hizo oposición dentro de la Asamblea y tuvo sus razones. Y yo insisto, yo no es que estoy aplaudiendo lo que pasó, sencillamente pienso que lo que pasó es consecuencia de muchas cosas anteriores y que tenemos que mirar hacia adelante. Entonces yo no veo aquí la figura de nadie como que se metió, como que no. Al que vi directamente trabajando en esto fue a Pedro Miguel González, eso debo decirlo. Sí. Y eso hay que aceptarlo. Pero de aquí en adelante serán los actores que deseen participar los que tienen que involucrarse en lo que viene. Y lo que viene es buscar los votos para poder cambiar la dirigencia del partido. ¿Qué pasará? Porque yo creo que este día fue crítico no solamente para el PRD, para Cambio Democrático yo creo que realmente partió la bancada en dos y, ¿sabes? Esto va a crear una nueva dinámica en la cual los diputados tienen una especie se convierten en lo que los militares llaman una patria autónoma. Y, por ejemplo, en tu concepto, ¿las curules pertenecen al partido o al individuo? Mira, es evidente que si tú corres por un partido político, tú tienes que responder a lo que el partido político establece. Pero eso, nada es absoluto y nada es definitivo. O sea, nosotros también tenemos que entender que tenemos individuos que tienen una forma de pensar y un pensamiento político. Ahora, lo que debería pasar es que las dirigencias de los partidos tuviesen la capacidad de escuchar a todos y de llegar a consensos, porque es que realmente el líder no es una persona que sencillamente manda, que manda porque manda. Eso no es liderazgo. O sea, cuando ya tú presionas a una persona, ya sea por la fuerza o por el dinero o por lo que sea, coaccionas a alguien, eso no es liderazgo. El liderazgo es llegar a consenso. Entonces, ¿crees que hubo coacción para que estos 6 se abrieran? No, yo no creo. Yo creo que lo que hubo fue ellos captaron una real necesidad de no permitir que la dirigencia actual del PRD tomara fuerza con una presidencia de la Asamblea y que a través y desde esa plataforma que es la Asamblea Nacional hicieran una competencia que no fuera justa en ese Congreso que viene. Por ejemplo, Carlos Pérez Herrera puso en su Twitter, el caso de Javier Ortega. Él decía Carlos Pérez Herrera en su Twitter, él está defendiendo el nombramiento de su esposa como embajadora en Belice. Elías Castillo está buscando un puesto en la junta directiva del canal. Es decir, él está poniendo casos y hechos muy puntuales que a la larga son chantajes, claro, para decirlo mal y pronto. Y eso obviamente hace que la percepción de que el PRD no es un partido ni de gobierno ni de oposición, lo que está haciendo es cimentarse. Pero tú te imaginas que ahora Javier Ortega y Elías Castillo le contesten a Carlos Pérez Herrera. No, eso va a ser... Carlos Pérez Herrera ganó una elección evidentemente de la mano de Benicio Robinson. Eventualmente se dio cuenta que Benicio Robinson no le iba a cumplir ciertas cosas, que le estaban quitando poder, etcétera. Y entonces me consta que se sumó a un movimiento en contra de la dirigencia actual y de lo que estaba haciendo la dirigencia actual, y después ahora regresa a estar al lado de Benicio Robinson. O sea, ¿cuántas cosas le podrán decir a Carlos Pérez Herrera? Han salido por todas partes listas de nombramientos y yo quiero aclarar, yo no tengo ningún problema en que un PRD se gane la vida trabajando en el gobierno. Bueno, el trabajador del Estado es algo necesario. Siempre y cuando sea una persona que está trabajando y que está haciendo su labor. Y yo creo que es hasta deseable que dentro de un gobierno panameñista pueda haber gente del PRD trabajando o gente del Cambio Democrático. O al revés, en un gobierno del PRD puede haber gente del CD trabajando o del arrulfismo. No pasa nada, porque el funcionariado público no debería depender de la política. Y el deseo o la decisión de participar en un partido político no debería ser tomado en cuenta para decidir si tú puedes trabajar o no en el Estado. O sea que yo no estoy en contra, pero sabemos que de esos listados que salieron, no todos, pero hay personas que no trabajan, hay personas que estaban ahí única y exclusivamente para hacerle un trabajo político a Benicio Robinson. Entonces yo creo que puede haber acusaciones de ambas partes.
Por eso digo, no creo que vale la pena empezar a tirar piedras ahora entre nosotros. Ya se logró, el grupo de los 6 lograron un objetivo que yo creo que era un objetivo sano, y era evitar que Benicio Robinson se perpetuara en la asamblea, en el partido, a través de una posición en la asamblea. Eso se logró. Bueno, entonces miremos hacia adelante. Yo no creo en revocatorias de mandato ni nada que se le parezca en este caso, porque sencillamente nosotros tenemos que abocarnos a la renovación de la dirigencia. Pensemos en lo que vale. Lo que necesitamos nosotros es decirle al país, bueno, tenemos un partido que ha depurado, tenemos un partido con una dirigencia nueva, que ahora va a pensar en las necesidades del país, porque ahora mismo el PRD está discutiendo problemas internos, y allá afuera está la gente sin agua, hay problemas en el agro, hay problemas en el transporte, hay problemas en la salud, hay problemas en la educación, canasta básica, y nosotros no estamos hablando nada de eso. Entonces el país necesita que empecemos a hablar de eso. Y el segundo pilar, un pilar que te dije para el futuro del PRD, es que hagamos ese congreso ordinario de manera transparente. Pero el segundo pilar es que seamos oposición. Y ahí yo quiero hacerle un llamado a Rubén de León y a todos los que participaron, a los 6. Ellos llegaron a la directiva de la Asamblea Nacional con votos panameñistas, pero que no piensen de ninguna manera que por esos votos panameñistas ahora tienen que ser aliados del panameñismo. Yo he estado recorriendo todo el país a través de Refundación PRD, y te puedo decir que la gran mayoría de los miembros del partido, casi la totalidad, exigen que el partido sea oposición. Y no solamente eso, el pueblo panameño también lo exige. Nos mandaron a eso, ese fue el mandato del pueblo panameño. Entonces, que ni Rubén de León, ni ninguno de los que participó, ni ninguno de los 6 piense que porque llegaron ahí con votos panameñistas ahora son aliados de los panameñistas. Ese pacto se rompió y hay que dejarlo roto. No hacen falta pactos para poder ser responsables y aprobar las leyes buenas que el gobierno mande. Claro. Pero oponernos a todo lo que haya que oponerse y que vaya en contra del pueblo panameño. La gran incógnita es cuál será el rol que jugará el PRD, por ejemplo, no tanto en las leyes buenas, porque las leyes buenas al final se aprobarán porque sí. En el nombramiento de estos 5 magistrados que tiene que nombrar el presidente Varela en la Corte Suprema de Justicia. Hablando del presidente Varela, en su discurso dijo que la delincuencia ha disminuido 35%. Fuiste director de la policía. ¿Realmente es esa cifra fiable? Mira, yo soy totalmente contrario a utilizar estadísticas en seguridad. Las estadísticas son muy buenas para quien está manejando el tema y necesita tomar medidas. Claro. Pero eso se hace a nivel interno. Porque decirle a un panameño que le acaban de asesinar a un familiar, o que le acaban de robar a él mismo, o que acaba de ver una cosa en las redes sociales, que el crimen ha disminuido por esa cantidad, nadie se lo cree. Señor presidente, yo no sé si eso es verdad, pero yo no me lo creo y nadie se lo cree. Y esto no es un problema del presidente Varela. Esto no es un problema del presidente Varela. Estos son problemas que vienen acumulándose. ¿Por qué? Porque hemos tratado de mantener la seguridad en el plano únicamente policial. Y si tú me vas a preguntar por la policía, yo te diría que la policía está haciendo su trabajo. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que se hizo en el gobierno anterior, de subirle el salario, y el presidente actual ha seguido subiendo los salarios. Estoy totalmente de acuerdo, la policía se lo merece y lo necesita, porque es un trabajo muy delicado. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Estoy de acuerdo con las inversiones que se hicieron en seguridad y que se siguen haciendo inversiones. Pero es que el problema no es únicamente policial. La policía tiene campo para mejorar, por supuesto que tiene campo para mejorar, pero yo creo que están haciendo un buen trabajo. Pero hay otras situaciones que inciden en la seguridad. Entonces pareciera que todo lo queremos, inclusive la labor de prevención queremos hacer a la policía, y la policía es un ente eminentemente represivo en todas partes del mundo. Que tú me digas que la policía se haga presente en actividades de prevención, eso está bien, pero no puede ser que la actividad principal de prevención se le quiera dar a la policía. Y esta vigilancia electrónica a la cual va a apostar este gobierno, con los brazaletes y con estas cámaras, incluso un app de pánico para, si tú tienes en una situación, aprietes el app. Sí, pero es que de nuevo estamos trabajando... Eso funciona en un país como este. Estamos trabajando con el final de la línea en vez de trabajar con el principio de la línea. Lo que tenemos es que suspender la fábrica de delincuentes. O sea, aquí lo estamos armando y requete armando para poder defendernos los delincuentes, y lo que no nos estamos dando cuenta es que lo más barato sería cerrar la fábrica de delincuentes. O sea, o que esa cantidad de delincuentes disminuya, porque cerrarla es casi imposible. O sea, siempre habrá alguien dispuesto a cambiarse hacia el lado de la delincuencia o a moverse en ese mundo, pero
nosotros podemos cerrar la fábrica o disminuir su producción. Y en eso es lo que hay que concentrarse. Todas estas medidas sirven, sí, y tú puedes poner en tu casa cercas eléctricas y puedes poner en tu casa cámaras y todo lo que quieras, y todo te va a ayudar un poco, pero no son todos los panameños los que pueden hacer eso. Y no es lógico, si tú tienes, por ejemplo, una inundación en tu casa, lo primero es encontrar dónde está saliendo el agua. No empezar a sacar y buscarte cada vez más gente con más cubos y que bote el agua si el agua sigue saliendo. O sea, tienes que primero cerrar la llave y después te pones a limpiar. Entonces, en un país en el que vamos a concentrarnos en brazaletes electrónicos, etcétera, yo creo que eso sirve, sin duda alguna. La tecnología en la seguridad es vital, pero lo primero que tenemos que hacer es suspender la fábrica, cerrar la fábrica de delincuentes, y eso se hace con prevención, eso se hace con políticas de seguridad, con políticas de Estado, con políticas migratorias que también tienen que ver, pero son muchas cosas a la vez. Aquí pareciera que queremos hacer una sola cosa y que esa repercute en todas las demás. Eso es como tratar de mantener una mesa de 4 patas parada con una sola pata. Eso no se puede. Tiene que estar las 4 patas ahí. Si una falta, vamos a caer. Entonces, yo creo que en seguridad hay que mandar ese mensaje. Ya soltemos un poco a la policía. La responsabilidad no es toda de la policía. La policía está haciendo su trabajo. En lo que haya que mejorar la policía, bueno, llamemos la atención para que la policía mejore, sí. Pero es que el problema de la seguridad no lo tenemos porque la policía no trabaja. Lo tenemos porque hay otra serie de factores que no se están cumpliendo. Listo. Yo quería regresar, Fernando, y hacer énfasis de nuevo en el tema político. El PRD tiene que ser oposición. De ninguna manera puede ningún diputado interpretar. Porque yo hablaba también, porque a la larga lo de la asamblea tal vez es un reflejo, porque dentro de los consejos municipales, incluso el PRD y el panameñismo están en franca armonía cuando el alcalde es PRD y el consejo, obviamente la mayoría son PRD. Sí, mira, en política las negociaciones y las conversaciones son lícitas y están bien. El problema no es negociar, el problema es cuando lo que se negocia son maletines o lo que se negocia o prebenda o contratos o lo que sea. Ese es el problema. Pero negociar de que, oye, a mí me interesa esta ley, ayúdame con esta ley, y a ti te interesa la otra ley, yo te ayudo con esa ley. Pero porque son leyes que van a beneficiar a un sector de la población o van a resolver una necesidad. O sea, hay diferencias ideológicas, por ejemplo. Claro. Y yo entiendo que alguien le diga a otra persona, yo no te voy a apoyar en esa ley por una diferencia ideológica. Por ejemplo, un tema de privatización, un tema de que el Ministerio de Salud se encargue de toda la salud en vez de que también sea la Caja de Seguro Social. Esos son temas de concepto, de ideología. Pero hasta ahí entiendo las diferencias, pero diferencias porque no me diste el contrato, porque no me... Ese es el problema. Entonces, yo no creo que haya un problema en que haya conversaciones entre panameñismo, PRD, Cambio Democrático, no hay ningún problema. Se tiene que seguir dando, pero el PRD tiene que verse ante la faz del país o cumplir ante la faz del país con el mandato que el pueblo nos dio. Y es que tenemos que ser oposición. ¿Para qué? Para que Varela tenga un contrapeso. Exacto. Si Varela va a hacer nombramientos que nosotros no consideramos que van en beneficio del país, por ejemplo, con todos estos magistrados que tiene que nombrar, tenemos que oponernos. Nosotros no tenemos por qué dar un cheque en blanco a Varela y decirle nombra a quien te dé la gana. Y yo te aseguro que es probable que de esos nombramientos, en efecto, nosotros no estemos de acuerdo con alguno, y hay que decirlo, y hay que proponer, y hay que votar en contra si es necesario. Yo, por ejemplo, nunca entendí por qué el PRD tenía que votar por el Contralor, por ejemplo. Claro. Y yo no estoy haciendo ninguna observación personal contra el Contralor Humbert. A mí me parece que es una persona sumamente capaz y sumamente profesional. Pero yo decía, el mero hecho de que Varela ponga unos donantes dijo en campaña que él iba a hacer las cosas de manera diferente, porque no nos llevamos a engaños, siempre los presidentes han puesto a los contralores. Claro. Pero Varela dijo que lo iba a hacer diferente. Y el mero hecho de que Varela haya manifestado que su candidato a la Contraloría era Humbert, para mí era suficiente para que el PRD no votara con eso. Porque él está diciendo que lo va a hacer diferente y además está manifestando que tiene un preferido. Y en teoría, la Asamblea es la que escoge al Contralor. Sí, el Contralor es un empleado de la Asamblea, ¿no? Entonces, el PRD debió ser consecuente y votar en contra. Pero entonces, por ese mal llamado pacto, votamos a favor de una cosa que estaba mal. Estaba mal y siempre ha estado mal que una prerrogativa de la Asamblea la decida el presidente del Ejecutivo. Eso está mal. Entonces debimos caracterizarnos y decir, así no vayamos a ganar, debimos tener un candidato. Porque eso es lo que espera el país. El país no espera que nos pleguemos. El país espera que discutamos las cosas y que hagamos las cosas en beneficio de ellos. Si nosotros nuevamente no entendemos
ese mandato de la población. Vamos a perder nuevamente. Entonces yo le hago el llamado a Rubén de León, a Pedro Miguel González y a todos los diputados. Seamos oposición. No me preocupa ya tanto Benicio Robinson, porque lo oí diciendo que ahora va a ser oposición férrea. Bueno, yo no me voy a poner a pensar en sus motivaciones. Y son evidentes. O sea, no le dieron lo que él quería, pero me alegro que haya pasado eso en ese sentido. Porque si Benicio Robinson va a ser oposición, yo voy a estar ahí al lado de él, apoyándolo, cuando a lo que nos estemos oponiendo tenga sentido. Claro. Yo, por supuesto, que voy a estar al lado. Ahora, que recuerde él que tiene que hacer un congreso ordinario y que si él quiere ser presidente del partido o secretario general o lo que sea, que lo revalide en una elección el próximo año. Rolando Mirones, gracias por acompañarme.